Bueno, buenas tardes. Nosotros somos José, Victoria, Roberto y Bowen y os vamos a presentar un viaje literario basado en seguir las huellas o los pasos del escritor estadounidense Ernest Hemingway. Entonces, lo primero es preguntarse por qué hacemos este viaje. Nosotros somos estudiantes de literatura estadounidense en la Universidad de Bristol. Estamos en 1999 y acabamos de licenciarnos, justamente el mismo año en el que se cumple el centenario del nacimiento de Ernest Hemingway, un autor que nos apasiona y que hemos disfrutado de todas sus obras durante la carrera. Y entonces, como viaje de fin de curso, hemos decidido organizar nosotros un pequeño viaje en grupo de amigos y embarcarnos en esta aventura, ¿no? Seguir los pasos de nuestro escritor favorito. Como evidentemente nuestro presupuesto de recién licenciados es bastante limitado y sería impensable seguir todos los viajes y todos los desplazamientos que ha hecho Ernest Hemingway, porque si sabéis algo de su vida, ha sido un gran viajero, pues nos hemos reunido y hemos escogido aquellos puntos que nos interesaría más o que no querríamos perdernos por nada del mundo. Y entonces nuestros tres primeros destinos se encontrarán en Europa. Primero iremos a Italia, luego a Francia y luego a España. Y finalmente daremos ese gran salto atlántico para llegar a Cuba. Entonces, en la primera parada, hemos dicho, estaremos en Italia. Bueno, aquí está un poco el itinerario, pero bueno, desde Bristol, pues en 2 horas sí que tendremos que coger un avión hasta Milán, y una vez estemos en Italia ya nos moveremos tanto en tren como a pie, en la medida de lo posible, o incluso en vaporetto, porque una de nuestras paradas es Venecia y nos hacía también mucha ilusión coger este medio de transporte. Entonces, bueno, aquí está un poco el itinerario que ahora iremos desgranando, pero sí hemos decidido sobre todo optar por el tren porque es un medio de transporte más sostenible. Entonces, bueno, en la primera parada, en Italia, es uno de los destinos a los que dirigió sus primeros pasos Ernest Hemingway. Su interés fundamental en estos años era, en 1918, quiero decir, era participar en la Primera Guerra Mundial como soldado estadounidense, pero bueno, fue rechazado por tener problemas de visión. Entonces participó en una campaña de reclutamiento para conductores de ambulancias y ese es el motivo que lo llevó a Italia. Y bueno, como su interés por documentarse ya estaba presente en ese momento y por escribir y tomar notas de todo lo que le fuera pasando y todo lo que observara a su alrededor para coger materiales para una posible primera novela, pues el objeto que representa esta primera etapa es algo tan sencillo pero tan esencial como un cuaderno en el que ir atrapando todas esas ideas necesarias para después desarrollar esa posterior carrera de escritor. La primera parada va a ser, como hemos dicho, iremos de Milán a Schio, porque allí llegó en 1918 y se alojó durante unos 4 días, en el Hotel du Spade, que lo tenemos ahí en la parte inferior. A día de hoy no existe como hotel, sino como hostería, entonces, pues, como no podemos alojarnos allí, hemos decidido darnos un buen homenaje comiendo buena comida italiana allí. También hay que decir de Italia que bueno, su primera estancia fue bastante breve porque, como vemos también en las fotografías, resultó herido. Él no estaba luchando en el frente, pero bueno, sí que tuvo este incidente. Y otro de los lugares emblemáticos que visitaremos es el Lanificio Cazzola, que fue durante aquellos tiempos la sede de la sección 4. ¿Vale? Entonces, algo anecdótico, la actividad que tenía que ver con la lana se tuvo que paralizar en esos momentos para alojar a los soldados y bueno, pues a día de hoy es un lugar visitable. Y luego también destacar de su parte personal que después de ser herido y de tener que estar recuperándose en Milán de sus heridas, pues bueno, allí se enamoró de una enfermera estadounidense. Luego al final pues la historia no salió bien, pero le sirvió este personaje, esta persona, como inspiración para el personaje de Catherine en una de sus grandes novelas, que es Adiós a las armas.
Nuestra segunda parada es Bassano del Grappa, que, así como curiosidad, es la región de la que procede la popular bebida, ¿no? Nuestro orujo, pues ahí está. Y bueno, ahí visitaremos Caerizzo, que lo tenemos ahí en esa imponente construcción del siglo XIV, que también fue la residencia de la sección 1 de las ambulancias de la Cruz Roja y, por lo tanto, un lugar en el que Hemingway pasó una etapa. A día de hoy es un hotel, entonces lo visitaríamos, pero lo que más nos interesa de este lugar es que primero es el lugar donde se inspiró o donde recogió mayores materiales para escribir esta obra, Adiós a las armas, y a día de hoy se ha convertido también en el Museo Hemingway de la Grande Guerra, que aloja 5 salas donde se explica todas las vivencias que tuvo Hemingway en territorio italiano y donde también recoge algunas de sus actividades lúdicas, como por ejemplo fue la caza, algo con lo que como estudiantes comprometidos con el medio ambiente y con la defensa de los animales no estamos de acuerdo, pero no podemos borrar el pasado. Y luego finalmente terminaremos la etapa italiana de nuestro viaje en Venecia, que en este caso fue escenario de historia, pero también de historias. Fue uno de los refugios preferidos del escritor durante el periodo de entreguerras, especialmente el ventanal al Gran Canal que daba desde el hotel Palazzo Gritti, ¿no? Que ahí sí que tengo que decir, hemos ahorrado para poder darnos el lujo de dormir una noche en ese hotelazo. Y bueno, aquí llegó él en un momento también de bastante malestar físico y melancolía, y fue aquí donde se inspiró para escribir otra de sus novelas más importantes en 1950, titulada Al otro lado del río y entre los árboles, que como casi todas sus novelas está basada en hechos reales. Y bueno, pues el argumento es de un general ya próximo a la vejez o próximo a la muerte, que mantiene una especie de romance o de historia con una mujer más joven, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no hemos podido dejar de realizar el paralelismo con uno de los escritores que también los otros compañeros han comentado, en este caso con Thomas Mann y con La muerte en Venecia, porque los dos hacen uso de la ciudad no solo como marco geográfico, sino también como espacio en el que el autor reflexiona sobre la vida, sobre la decadencia, y donde se hacen alusiones veladas a cuestiones como pues la pedofilia, entre comillas, la muerte, la decadencia, la enfermedad y demás. Entonces, ambas novelas giran sobre el mismo eje, ¿no? Una relación que es imposible por diferentes motivos, pero y en todos los casos tenemos protagonistas masculinos que reflejan, reflexionan extensamente sobre cuestiones inquietantes pues ya al final de su vida. Y con esto, con el alojamiento de Gritti Palace y la visita al Harris Bar, del que Hemingway era bastante asiduo, porque sabemos que aparte de la caza, otra de las cosas que le gustaba bastante era la ruta de los bares, pues también nos tomaríamos un refrigerio en este sitio emblemático para Hemingway. Hola a todos, soy Bowen y a continuación, después de recorrer Italia con Victoria, y tomamos el tren a París, donde vamos a descubrir algunos lugares históricos. Y sobre mi objeto, elige un libro de Hemingway, es París era una fiesta, y este libro recuerda con nostalgia de su vida en París, y nos muestran cómo la ciudad se convierte en su espacio íntimo y literario y lleno de emoción y significado. Nuestra primera palabra es un lío de escena. Cuando Hemingway vivía en París, decía que era un lío de aguas claras y donde la gente pescaba, leía, y desde el siglo XVI empezaron a aparecer libros ambulantes y con el tiempo se convierte en los famosos boquinistas. Y esos puestos verdes llenos de libros antiguos que todavía vemos hoy. Y mucha gente los ve como bibliotecas al aire libre, donde los libros y los recuerdos y la vida cotidiana convive en un mismo espacio. Y aunque ahora también vende postales, imanes y bolsos, y sigue siendo un símbolo muy especial en la ciudad.
Y ahora llegamos a una librería muy especial, es Shakespeare and Company. Y para Hemingway no era solo una librería, es un momento complicado de su vida y fue un lugar de apoyo. Y para Hemingway en ese momento Hemingway vivía en París, tenía poco dinero y su relación de pareja empezaba a deteriorarse, pero seguía escribiendo. Justo ahí empezó a trabajar en su primera novela larga, Fiesta. Y esta librería es más que un espacio físico. Aquí se mezclan literatura, exilio, libertad y muchas historias. Y a continuación quiero hablar de algunos cafés emblemáticos de París, y más allá de su historia o de quienes los visitaban, y lo que lo hace único el tiempo de espacio urbano que representa. Y en los textos de Hemingway los cafés eran punto de encuentro de distintas culturas, y la gente compartía el mismo tiempo y era un lugar para observar, para mirar la vida desde otro ángulo y casi como caminar entre dos realidades. Y para toda la generación perdida y en medio de la confusión de periodo de búsqueda, y el café fue refugio y un lugar donde reconectar algo de identidad. Y para terminar, me gustaría mirar un poco más allá de los lugares que hemos recorrido, y si lo pensamos bien, y los boquinistas y la librería y los cafés de París funcionaban como espacios liminales y heterodovías, y no seguían las normales de orden sociales dominante, pero ofrecía refugio a quienes estaban en tránsito. Y era un punto de cruce entre la vida cotidiana y literaria, y albergaba voces marginales y memorias diversas. Con esto termino mi parte de París, y ahora le doy la palabra a mi compañero José, y que nos va a hablar sobre España. Nuestra tercera etapa nos lleva hasta España. Como ya sabéis, Hemingway se implicó emocional y políticamente en la guerra civil y relató como corresponsal de guerra todas las atrocidades que estaba cometiendo o que se estaban llevando a cabo a lo largo de la guerra. Aquí podéis ver un poco nuestro itinerario. Cogeremos un vuelo de París a Bilbao porque no había posibilidad de conexión ni con tren ni con autobús. Luego sí que cogeremos el tren para ir desde Bilbao a Guernica. Luego iremos a Madrid en autobús. Estaremos en Madrid, etcétera, etcétera. Ahora luego desgranaremos un poquito el itinerario. Bueno, como ya hemos dicho, nuestra primera parada va a ser Guernica, y nuestro objeto, el objeto que vamos a llevar, va a ser esta boina. Como habéis podido ver en las fotos, Hemingway era una persona muy implicada con la clase obrera y con el mundo rural, y además en España hace mucho sol y mucho calor. Entonces, para protegerse la cabeza, sobre todo los que tenemos poco pelo, tenemos que cubrirnos un poquito las ideas. Entonces, empezamos nuestro trayecto en Guernica, inspirados por el poema de Rafael Alberti, tú que hiciste aquella obra inspirado en el cuadro de Picasso, en el Guernica de Picasso, que dice así: y embestiste con furia, levantaste hasta el cielo tu lamento, los gritos del caballo, y sacaste a las madres los dientes de la ira, con los niños tronchados, presentaste por tierra la rota espada del defensor caído, las médulas cortadas y los nervios tirantes afuera de la piel, la angustia, la agonía, la rabia y el asombro de ti mismo, tu pueblo del que saliste un día. El poema es mucho más largo, pero esta estrofa resume bastante bien el poema y el horror que se vivió en Guernica. En Guernica, como bien sabréis, fue víctima de primera mano de los bombardeos fascistas sobre el territorio republicano. Y esto lo veremos a lo largo de nuestra visita por la ciudad,
en visitas a un refugio antiaéreo, el Árbol de Guernica, que es la representación de la democracia en la ciudad, y el Museo de la Paz, que nos muestra algunas imágenes del horror del bombardeo. También visitaremos el mural de Guernica, de Picasso, porque tanto Picasso como Rafael Alberti coincidieron con Ernest Hemingway en sus estancias en París. A continuación, desde Guernica cogeremos un autobús para ir a Madrid. Como bien dice, Ernest Hemingway era un enamorado de Madrid. Para él era la ciudad más española y con una esencia que le encantaba. De hecho, aquí en esta cita de Muerte en la tarde podemos ver que solo en Madrid se encuentra la esencia, estaba enamorado del Prado y de los toros. Madrid es la ciudad más española de todas. En nuestra estancia en Madrid nos alojaremos en el Hostal Aguilar, no podemos alojarnos ni en el Hotel Florida, que era donde él se solía alojar, porque ya no existe. Ahora es un Corte Inglés en la Plaza de Callao, ni en el Hotel Gran Vía, porque vale mucho dinero. Entonces nos alojaremos en el Hostal Aguilar, que es el hostal en el que él se solía alojar cuando iba con su familia a visitar Madrid. Vamos a visitar en Madrid la Plaza de las Ventas, aunque nosotros no somos nada taurinos, Ernest Hemingway sí que lo era, entonces es una parada obligatoria. Para eso cogeremos desde el Hostal Aguilar la línea 2 de Metro Madrid, llegaremos a las Ventas, luego cogeremos la línea 5, iremos al antiguo cuartel de las Brigadas Internacionales, que es un edificio muy bonito en la calle Velázquez, pasearemos por el Retiro, iremos al Museo del Prado, que además, si no me equivoco, a partir de las 6 es gratuito, de 6 a 8. Y por último, para despedir el día, visitaremos la cervecería alemana, que es un sitio que a Hemingway le gustaba mucho frecuentar. Por último, después, en nuestra visita de Madrid, terminaremos el día realizando las visitas a los últimos lugares de la Plaza Callao, donde ahora está el Corte Inglés, donde antes estaba el Hotel Florida. Visitaremos el Hotel Gran Vía, pero solo desde fuera. Y visitaremos también el Museo Chicote. El Museo Chicote era un antiguo bar donde se reunía la élite cultural de Madrid y que sirvió de inspiración para la obra de teatro La Quinta Columna de Hemingway. Después cogeremos un autobús para irnos hacia Valencia, pero no sin parar antes en Paterna. ¿Por qué Paterna? Porque en Paterna se encuentra una de las fosas comunes más grandes de toda España. La segunda fosa común más grande de toda España y la más grande del País Valencià. Si bien es cierto que una fosa común no es un lugar de memoria, no sirve como un burial place, sí que en este caso se ha resignificado. Se ha construido un memorial, el Memorial 2238, que lo que ha hecho es rescatar todos estos restos de las personas que están enterradas en Paterna, se han identificado y se está construyendo un memorial para devolver la identidad y la dignidad a todas estas personas que no habían podido mantener su dignidad. Y esto nos sirve también para conectar con el poema de Vicent Andrés Estellés, Gran oratori pels morts valencians de la postguerra, que dice: «Vora el barranc del Carraixet, vora els difunts del nostre poble, les flaçades de pobra terra i de postres el tir de gràcia, direm per sempre el nostre amor, gran com la mar que ara clareja sobre els murs desafusellats vora el barranc del Carraixet». Este poema lo compuso Vicent Andrés Estellés, lo escribió Vicent Andrés Estellés, inspirándose en otro que se titula Vora el barranc dels Algadins, de Teodoro Llorente. Y por último llegaremos a Valencia. En Valencia sí que, como luego tenemos que hacer un viaje más extenso, de 12 horas y pico, vamos a descansar bien, nos vamos a gastar el dinero y vamos a alojarnos en el Hotel Reina Victoria, que era el hotel que más le gustaba a Ernest Hemingway porque estaba cerca de la Plaza de Toros, simplemente. Entonces nos alojaremos aquí para al día siguiente dar una vuelta por Valencia, visitar el edificio que yo creo que es el más bonito de Valencia, que es la Estació del Nord, y
así posteriormente poder coger el metro en Xàtiva para ir al aeropuerto y embarcarnos en un avión para llegar a nuestro último destino, que será Cuba. A continuación vamos a visitar Cuba. Gracias a la ideología de Hemingway tenemos privilegio de visitar Cuba, optar por Cuba como nuestra última parada. Y sabes que me pongo muy animado. Y nos vamos a quedar en Cuba 2 días y intentamos descubrir Cuba, 3 caras de Cuba, no solamente la Habana de Ernesto Hemingway, sino también la Habana de la Revolución Cubana y de Alejo Carpentier. Y el objeto que queremos llevar es una caña de pesca. Es que la caña de pesca no solo es un símbolo de la valentía y de la lucha de Santiago, que es un protagonista de Viejo y Mal, la lucha contra la naturaleza y su destino, sino también en 1970 nuestro Hemingway invitó a Che Guevara y Fidel Castro a torneo de la pesca de la aguja que asistía Hemingway cada año en La Habana. Me gustaría traerla aquí, pero lamentablemente cuando pescaba en La Habana me la devoró un tiburón. Y en primer día aterrizamos en Aeropuerto Internacional José Martí y vamos a alquilar un coche y vamos a visitar los museos de Hemingway y los lugares más importantes en la carrera de Hemingway como escritor. En primer lugar vamos a visitar la finca Vigía. Es una mansión, lo alquiló Hemingway en 1936 y ahí vivía Hemingway y su tercera mujer y escribió la mayoría parte del libro El viejo y Mal ahí, y en 1971 fue competida en un museo en memoria a Hemingway. Y la segunda parada es la terraza de Kojima. Kojima es un pueblo al lado de La Habana y también fue un lugar de musa para Hemingway. Fue en Kojima donde Hemingway encontró un pescador de origen español que se llama Gregorio Fuentes y fue la inspiración de Santiago para el Viaje y Mal. Y aquí está el fragmento de Viaje y Mal donde Hemingway es la descripción de la apariencia de Santiago. Y para mí no solo es una descripción de Santiago, sino también es una descripción de los capitanes. Bueno, también es una descripción de Fidel Castro, que también tiene valentía y también tiene apariencia igual que Santiago en el libro. Y en primera noche de La Habana nos vamos a alojar en Hotel Ambos Mundos. Es un hotel muy famoso porque Hemingway se alojaba ahí. Y el hotel fue inaugurado en 1925 y en 1939 Hemingway se convirtió en un cliente fijo en este hotel y siempre vivía en habitación número 511. Y aquí en una revista Hemingway escribió un fragmento cómo se levantó en esta habitación y qué paisaje tenía desde la ventana de esta habitación. Para mí este fragmento es precioso y hay muchos detalles y
Hemingway, este fragmento cuento cómo Hemingway abre la persiana y cómo entre el sol y bueno, siempre merece la pena vivir allí, pero también ha subido el precio gracias a Hemingway. Y el 50 día en La Habana vamos a descubrir La Habana totalmente diferente que La Habana de Hemingway. Es La Habana de la Revolución y también de Alejo Carpentier, que fue pionero, que fue también un escritor de lengua española muy importante. Y primero vamos a pasear por la ciudad y en primer lugar vamos a visitar la cabaña de Che, que para memoriar la revolución de Cuba. Y también vamos a visitar la Plaza de la Revolución, donde hay una parada que representa la figura de Che Guevara. Y la tercera parada es Negrópolis, Cristo Colón, donde enterraron a Alejo Carpentier. Y para mí es imprescindible un necrópolis. Bueno, también enterraron a un fotógrafo muy importante que es Alberto Corta. Nos dejó muchas fotografías muy famosas de Che Guevara, que nos dejó una figura tan influente. Por eso no solo es imprescindible recordar a Alejo Carpentier, sino también los fotógrafos que influyó al mundo de una manera diferente que Che Guevara, que los revolucionarios. Y por último, también vamos a pasear en Malecón y al final nos vamos a alojar en Hotel Cabril. Y cuando estábamos paseando, podemos contemplar las innumerosas columnas de ciudad, como ha dicho Alejo Carpentier en sus libros La ciudad de las columnas. La Habana no solamente es una ciudad de revolución, sino también es un laberinto que llena de las columnas, de una ciudad totalmente artística. Y como ha escrito Carpentier en su libro Las columnas en La Habana, representa la cultura de Cuba. Y por último, nos quedamos en Hotel Cabril, que era uno de los hoteles más lujosos antes de la llegada de Fidel Castro. Vamos a disfrutar totalmente de una noche burguesa. No significa que hemos traicionado a la revolución, sino que es preciosa y también se asoma en una escena de la película Soy Cuba. Es una película maravillosa, os la recomiendo. Y como ha dicho, una vez aquí desembarcó, Cristóbal Colón escribió en su diario: es la tierra más hermosa que los ojos humanos vieron. Creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí que muchos años después, cuando ha fracasado la revolución, cuando ha muerto Fidel Castro, ha muerto Hemingway, ha muerto todos los revolucionarios y la revolución sí ha fracasado. El hotel, que es un símbolo de capitalismo, el hotel lujo, que es un símbolo de capitalismo, sigue estando ahí.
y los viajeros, los burgueses siguen bailando. Parece que en esta tierra nunca hubiera pasado nada. Pero recordamos que sí, Hemingway vivía ahí y sí hubo una revolución y sí también viajemos aquí, igual que ahora mismo estamos aquí en la facultad. Tal vez no vamos a poder esta facultad jamás en nuestra vida porque no tenemos tiempo por otra razón, pero lo más importante es que vivimos juntos, disfrutamos de un tiempo compartido y ya está. Gracias.